Chisnairio Moreno. Yo le vengo a hablar sobre el músculo del mundo. El músculo del mundo está dividido en tres grupos distintos: anterior, medial y posterior. El grupo anterior comprende un músculo cuádriceps femoral. El músculo superficial, el sanitario, el cuádriceps femoral es el que envuelve por completo el cuerpo del fémur. Nace superiormente por medio de 4 cabezas musculares distintas, que son músculos rectos, femoral, vasto, intermedio, lateral y mediales. El intermedio se extiende desde esta cara hasta el fémur hasta el tendón terminal del músculo cuádriceps femoral. El vasto medial se extiende desde la línea áspera hasta el tendón terminal del músculo cuádriceps femoral. El vasto lateral se extiende desde la línea áspera del fémur hasta el tendón terminal del músculo cuádriceps femoral. Recto femoral está situado por la parte anterior y medial del músculo anterior. En los tres vastos se extiende desde el hueso coxal hasta la rótula. El músculo sartorio se extiende desde la espina ilíaca anterior superior hasta el extremo del superior de la tibia. Grupo muscular medial. Este grupo está formado por 5 músculos: el braquial, el pectíneo y los 3 músculos aductores del muslo. Ellos son lo que, en razón del volumen, con nombres musculares: aductor lleva el largo, corto y mayor. El plano profundo es el aductor mayor, el plano medio es el aductor corto. El plano es el superficial. Este plano es constituido por el músculo pectíneo superiormente y por el músculo aductor largo inferiormente. El músculo pectíneo se extiende desde la pubis hasta la parte inferior. Músculo aductor largo se extiende desde la pubis hasta la parte media de la línea áspera. Músculo braquial se extiende desde el pubis hasta el contenido medial de la tibia. Bíceps femoral, situado por fuera del semitencio, se forma a partir de la cabeza. Una isquioide o porción larga y otra femoral de porción corta. Se inserta hacia abajo una porción muy común en los huesos de la pierna. Aductor del músculo significa que nombre 3 músculos aplanados y anchos situados entre la rama del fémur. Estos 3 músculos se hallan superpuestos del anteposterior, ya que con el grupo muscular posterior y el músculo semitendinoso se trata y se extiende desde la isquia hasta la extremidad superior de la tibia. Estos son los músculos que forman el músculo del muslo. Cuando hablamos de los músculos del pie se dividen en 2 regiones, la región dorsal y la región palmar. Cuando hablamos de la región dorsal se dividen en 2 músculos, el músculo extensor de los dedos y el músculo extensor corto del dedo gordo. Cuando hablamos del músculo extensor corto de los dedos se dividen en 3 tendones en la parte anterior del pie. Esto tiene la unión desde el calcáneo hasta los dedos número 2, 3 y 4. Cuando hablamos de la parte de extensor corto, su origen es del aspecto calcáneo. Su inserción es la parte anteroposterior del calcáneo extremo. Su irrigación es la arteria pedia. Cuando hablamos de la acción o movimiento, hablamos de la extensión de los falinges proximales y la inclinación lateral del aspecto lateralmente. Músculo extensor del dedo gordo. Cuando hablamos del músculo extensor del dedo gordo se trata sobre las mismas características de los fascículos musculares que comprenden el músculo extensor el músculo extensor corto de los dedos.
Cuando hablamos de su origen, su origen tiene la cara dorsal del calcáneo y el seno del torso. La inserción es del falange proximal del dedo gordo. Su irrigación habla sobre la arteria dorsal del pie. Cuando hablamos de su inervación es del nervio, es el nervio peroneo profundo. Y cuando hablamos de su acción y movimiento, ellos dan un movimiento de extensión en la falange proximal del dedo gordo. Región plantar. Cuando hablamos de la región plantar, consta con tres grupos musculares: el medio, lateral y medial, que forman el conjunto de grupos musculares de la región plantar. El grupo muscular medio. Este consta con 13 músculos y dos planos: el plano profundo y plano medio. Cuando hablamos en el plano profundo, hablamos sobre los sobre los músculos interóseos, que esto ocupa los espacios interóseos que se encuentran entre ellos. El músculo interóseo se divide en dos partes. Cuando hablamos del interóseo dorsal, hablamos sobre que él se encuentra con 4 nombres, que sería el primero, segundo, tercero y cuarto, contando desde la parte proximal hasta la parte lateral. En su origen, individualmente consta con 2 cabezas de la mitad proximal de cada lado de los metatarsianos adyacentes. En la inserción se encuentra con la cara cololateral de 2 huesos metatarsianos que limitan espacios entre ellos. La inervación habla sobre el nervio plantar lateral y su acción y su movimiento serían flexionan la falange proximal de los huesos de cada dedo. Cuando hablamos de los músculos interóseos plantares, contamos de que estos tienen la misma forma que el interóseo dorsal, pero consta que está un poco menos desarrollado que el dicho interóseo dorsal. Consta que son 3 y normalmente se llamarían primero, segundo y tercero, contando desde el medio a la parte lateral. El interóseo plantar consta con su origen de bases y lados laterales de los cuerpos terceros, cuartos y quinto metatarsianos. Su inserción sería lados mediales de los primeros falanges de los mismos dedos y la aponeurosis del músculo extensor corto de los dedos. Cuando hablamos de su inervación, habla sobre el nervio plantar lateral y su acción y su movimiento es flexionar los falanges proximal de los dedos. Cuando hablamos del plano medio, se habla de que tiene 5 músculos anexos al músculo extensor largo de los dedos. Esto habla de que son músculos lubricales y que habla del músculo cuadrado plantar. Cuando hablamos del músculo cuadrado plantar, su origen es en la parte posterior del pie. Hablamos también sobre lo que es que sus fibras son prácticamente paralelas a lo que son los tendones y del músculo largo, del músculo flexor largo de los dedos. Cuando hablamos del músculo cuadrado plantar, y su origen es cara medial y el borde lateral de la cara plantar del calcáneo, específicamente en su tuberosidad. Su inserción habla sobre que se encuentra en el borde posterior lateral del tendón del músculo y el largo de los dedos. Inervación habla sobre el nervio plantar lateral y su acción o movimiento corrige la desviación que tiene el músculo flexor largo de los dedos debido a su dificultad. Cuando hablamos del plano superficial, él se encuentra únicamente constituido por el músculo flexor corto de los dedos. Este músculo flexor corto de los dedos se divide en 4 tendones y es el más superficial de todos los músculos del plano medio. Cuando hablamos del músculo flexor corto, hablamos sobre su origen, que es el calcáneo. Su inserción en la parte proximal es la tuberosidad medial del calcáneo. En la parte distal hablamos sobre ambos lados de los falanges. Su inervación habla sobre el nervio plantar medial. Y cuando hablamos de su acción o su movimiento, hablamos sobre la flexión de los últimos 4 dedos del pie. Muscular medial. Cuando hablamos del grupo muscular medial, él consta con 3 músculos y tiene 2 planos.
el plano superficial y el plano profundo. Cuando hablamos del plano profundo encontramos el músculo flexor corto del dedo gordo. Lo encontramos en la parte en el primer hueso del metatarsiano y en la segunda fila del torso del pie. Cuando hablamos de su origen, hablamos sobre los huesos cuboideos. En su inserción sobre las bases de los primeros falanges, que serían los dedos. Su irrigación sería la arteria plantar medial. Y en la parte de su acción y su movimiento flexiona el dedo gordo. Ayuda a que el dedo gordo tenga una buena flexibilidad. El músculo aductor del dedo gordo se encuentra situado en la planta del pie y es el responsable de la aducción del dicho dedo. Cuando hablamos de su origen, tiene dos vientres musculares. En su inserción es en el cuboideo de la base de los metatarsianos del tercero y cuarto dedo. Irrigación sería la arteria plantar lateral. Y cuando hablamos de su inervación, hablamos sobre el nervio plantar medial y su acción o su movimiento adduce el Ajax. En el plano superficial encontramos el músculo abductor del dedo gordo. Este se encuentra en la parte longitudinal de toda la cara posterior de la región plantar. Y este une el calcáneo con el dedo gordo. Cuando hablamos de su origen, hablamos sobre el calcáneo. Su inserción en la parte proximal es la cara medial de la tuberosidad del calcáneo. Y en la parte distal, la cara medial de la base de la falinge. Su irrigación sería la arteria plantar medial. Y cuando hablamos de su acción o su movimiento, sería la separación y la flexión del dedo gordo del pie. Grupo muscular lateral. Él consta de 3 músculos y se distribuyen en 2 planos, profundo y medial. Cuando hablamos del plano profundo encontramos el músculo flexor corto del dedo pequeño. Es corto y fusiforme. Él se encuentra en la cara medial, en la parte lateral del último hueso del metatarsiano. Cuando hablamos de su origen, está en base del número 5 del metatarsiano. Su inserción también se encuentra en dicha base, el número 5 del hueso metatarsiano. Su inervación es el nervio plantar lateral de la rama del nervio tibial. Y cuando hablamos de su acción y su movimiento, hablamos del flexor de la falange proximal de cada dedo pequeño. El músculo oponente del dedo pequeño se encuentra situado lateralmente al músculo flexor corto del dedo pequeño, que normalmente es con el que él funciona. Cuando hablamos de su origen, hablamos de la apeneurosis plantar. Su inserción habla sobre la parte, sus inserciones posteriores que se confunden con las del músculo peroneo largo. Cuando hablamos de la irrigación, hablamos sobre la arteria plantar medial. Y cuando hablamos de su inervación, tiene el nervio plantar medial. Y su acción y su movimiento es que desplaza medialmente el quinto hueso del metatarsiano. Cuando hablamos del músculo abductor del dedo pequeño, se encuentra situado a lo largo del borde lateral de la región plantar. Cuando hablamos de su origen, hablamos sobre la apeneurosis plantar. Cuando hablamos de su inserción, consta en la parte proximal de la tuberosidad medial y lateral del calcáneo. Su irrigación habla sobre la arteria plantar lateral. Cuando hablamos de su inervación, también se consta con el nervio plantar lateral. Y en su movimiento y su acción es flexor y abductor del dedo pequeño. Esto quiere decir que ayuda a que el dedo tenga una separación de los diferentes dedos.